Muy buenos días. Gracias por invitarme a este importante seminario internacional sobre la educación superior en la República Dominicana. Entiendo que este seminario va a servir de espacio de reflexión para cada uno de los agentes que día a día trabajamos y convivimos en la universidad. El proceso de selección de una organización o una institución académica que quiere captar el talento docente y el talento investigador es una de las principales funciones que enfrentan los departamentos de gestión humana de las instituciones académicas, por lo cual se deben de establecer reglamentaciones, procesos, procedimientos que coayuden a ese proceso a captar el talento más idóneo y seleccionar su personal. Por otro lado, el reclutamiento y selección del personal tiene una gran repercusión sobre tres aspectos fundamentales: el factor económico, el factor técnico y el factor humano. Cuando nos referimos al factor económico, nos estamos refiriendo a que las personas mejor seleccionadas por la universidad tienen más eficacia en el rendimiento de sus labores de docencia, por tanto, suponen menores costos y menores errores a la organización. En el técnico, si seleccionamos a los docentes y al personal investigador de la manera más adecuada, utilizando medios técnicos, será más adecuado, menos riesgos de avería, menos tiempo de disfuncionalidades, más polivalencias en las tareas que se realizan, lo que organiza el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del proceso. Y por último, el factor humano. Las personas más adecuadas para un puesto de trabajo es aquella que sea mejor acomodada, tiene más satisfacción y menos riesgos físicos a la hora de realizar su trabajo. Y también una persona empoderada de lo que va a realizar como docente en la institución académica. Si hablamos de lo que es el proceso de reclutamiento, podemos decir, según el autor Weather Williams Jr., él indica que el proceso de reclutamiento es aquel que se encarga de identificar o interesar a candidatos capacitados para llevar o para llenar una vacante dentro de la institución académica. El proceso podemos decir, se inicia con la búsqueda de los candidatos y de que termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. En este esquema que podemos visualizar, vemos aspectos fundamentales de nosotros poder hacer un proceso de reclutamiento interno del personal docente que ya está en nuestra planilla institucional. Podemos, en ese caso, realizar una reubicación o ascenso, hacer una reubicación de transferencia o hacer una transferencia de personal docente con una promoción. Otro componente que podemos utilizar para el proceso de captación del talento docente es utilizar el reclutamiento 2.0. Este reclutamiento engloba una serie de procedimientos que se utilizan para conseguir candidatos activos y pasivos ideales para un puesto de trabajo bajo el nuevo esquema adaptado a las nuevas tecnologías, que consiste en atraer una cantidad de personas adecuadas y competentes para un puesto de trabajo a través de la web 2.0, como son redes sociales, las experiencias colaborativas, los portales de empleos, entre otros.
Luego de que finaliza esta etapa, la etapa del reclutamiento docente, inicia el proceso de la selección. ¿Qué objetivo tiene el proceso de selección? El objetivo es de clarificar y de escoger los docentes candidatos más adecuados para satisfacer las necesidades de la organización. Este proceso constituye un proceso de comparación entre lo que es las exigencias y los requisitos del puesto definido en virtud de las políticas y estrategias institucionales, así como realizar una comparación entre varios candidatos entre sí con la clara intención de escoger al personal más idóneo. En la siguiente gráfica podemos mostrar cada una de las etapas que conforman parte del proceso de selección, docente. Este proceso inicia con las etapas de análisis de las necesidades. Esta etapa es la que inicia con las razones por las cuales la universidad desea iniciar el proceso de selección, que pueden ser diversas. Se pretende cubrir un puesto que puede ser de nueva creación, puede ser sustituir a un docente que se jubila o iniciar una nueva actividad, reemplazar un puesto que ha quedado vacante, o también que puede iniciarse a consecuencia de lo que es la planificación de personal o bajo la petición de algún mando intermedio o gerente de la universidad. La segunda etapa, que comprende la selección precisamente, como la vimos anteriormente y como la definimos, es el proceso de reclutamiento, donde definimos que nos permite atraer el suficiente número de candidatos para cubrir las plazas de la institución. El tercer proceso es la recepción de los candidatos. Ese proceso de recepción de candidatos consiste en recibir las solicitudes de empleo de los docentes de manera individual que se postulan a la vacante y lo hacen llegar a nuestra institución a través de una solicitud de empleo o a través de un currículum vitae. La cuarta etapa es la etapa de la preselección. En la etapa de preselección, normalmente se pretende que el número de candidatos que se presente a una oferta de trabajo sea bastante elevado, por lo que es necesario tener un proceso inicial que sea el proceso que sea menos largo y menos costoso, y el objetivo no es otro más que reducir el número de candidatos a una cantidad adecuada para realizar distintas pruebas programadas a posteriores. La forma más común de hacer esta preselección es hacer 3 grupos de candidatos basándonos en su currículum vitae. El primero, un grupo que sea de rechazados, que sean aquellos docentes o aquellos candidatos docentes que no cuenten con la formación adecuada y necesaria para el puesto de trabajo o la experiencia profesional del mismo no sea la suficiente. Apto para aquellos docentes que reúnan todos los requisitos de la oferta y que sean los candidatos más idóneos para ocupar el puesto y a priori lo que pasarán a la siguiente fase del proceso selectivo. Los dudosos, que pueden ser la preselección en esta etapa, es una etapa muy difícil porque en ella debemos de minimizar el riesgo de descartar a candidatos que podrían encajar bien en nuestra oferta, pero que haremos un tercero de dudosos.
Ellos serán candidatos en reserva a lo que podemos recurrir en caso de precisarlo, ya que reúnen la mayoría de los requisitos principales de nuestra oferta institucional. Otra etapa que vemos que se ejecutan en las instituciones es el proceso de las pruebas. Aquellos candidatos que han superado la fase anterior como apto suelen ser convocados para realizar una serie de pruebas. Esa serie de pruebas, lo primero que se hace es una entrevista preliminar, es decir, es un primer contacto con el docente que atrae nuestra universidad. Esas pruebas que podemos aplicarle a los docentes pueden ser pruebas profesionales, pruebas psicotécnicas o pruebas de dinámicas de grupo. Esas pruebas pueden evaluar conocimientos propios de una profesión, también evalúan el potencial del candidato y evalúan el comportamiento de un candidato dentro de un grupo. Luego de que aplicamos las pruebas a los candidatos que han superado las fases anteriores, luego viene el proceso de la entrevista o la etapa de la entrevista. La misma nos va a permitir conocer la disposición de los docentes para ocupar el puesto de trabajo. Durante la fase de entrevista podemos utilizar diversas técnicas, entre las cuales se encuentran entrevistas dirigidas, entrevistas no dirigidas, entrevistas mixtas, entrevistas de estrés, entrevistas en panel o entrevistas en grupo. Durante la etapa de seguimiento, mediante una previa elaboración de un plan de seguimiento, podremos, como gestores docentes, valorar el grado de adecuación del personal, tanto investigador o como docente, de saber el éxito de que hemos realizado un buen proceso de selección. Para este plan de seguimiento debemos de fijar un tiempo estimado de adaptación por parte del colaborador a las funciones del puesto y luego entonces utilizar instrumentos de valoración que nos permiten, mediante observación directa, mediante entrevistas de seguimiento, assessment de las actividades o de la propia planificación docente, poder dar seguimiento. Y por último, para finalizar mi exposición, de incluir al profesional de selección del personal en el resto de las áreas funcionales de recursos humanos, como son los planes de formación, planes de evaluación del desempeño, planificación de carrera universitaria y también el plan de compensación o de beneficios que vamos a tener al docente. En resumen, podemos indicar que los continuos cambios que en la actualidad se nos presentan en cada uno de nuestros espacios educativos nos obligan a reflexionar sobre los actuales procedimientos de selección, capacitación docente, que considerando las tendencias generales de cambio y de transformación del arte de enseñar y a la luz de nuevos modelos basados en competencia que demandan día a día de un docente con habilidades para la enseñanza, con dominio de la asignatura, con habilidades interpersonales y además con habilidades tecnológicas. Sin embargo, cabe destacar que el profesional no cuenta precisamente hoy en día con esos dominios, los cuales en algunas ocasiones no permiten desarrollar los aprendizajes significativos que demandan los estudiantes de hoy en día. Entonces, como pregunta, dejo a la plana que hoy nos reunimos aquí en este seminario, ¿cómo lograr seleccionar al mayor profesional, experto en su asignatura, pero que garantice un proceso de aprendizaje significativo en nuestros estudiantes universitarios?
Muchas gracias.